una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy tenemos información muy importante para todas las pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para financiarse, para cubrir necesidades de efectivo. ¿Cuánto están cobrando los bancos por este financiamiento tras las importantes subas en las tasas de interés de las últimas semanas? Vamos también a repasar cuáles son las mejores alternativas de inversión para que tu dinero no siga perdiendo con la inflación. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Jorge Castro para analizar la situación y el panorama de la economía global. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya está con nosotros Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nos está acompañando, al igual que el miércoles, Cristian Buteler. Hoy para detenerse, ¿no?, en las recomendaciones que podemos brindar a todos aquellos que están evaluando qué hacer con sus ahorros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Y tenemos mucha información, como siempre, así que vamos a arrancar rápidamente y vamos a arrancar con información para las mujeres, en esta semana en la que se festejó su día, ¿no?, el martes pasado. Y justamente a partir de un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Yamila les va a contar cuáles son los riesgos laborales que sufren y cómo pueden hacer para afrontarlos. Un 8 de marzo un tanto distinto, algunos cuestionamientos de si había que festejar, no había que festejar. Bueno, en conclusión, y tal vez pasados un par de días, una buena noticia, plantearnos o estar más atentos, más conscientes respecto de un montón de violaciones que sufrieron las mujeres y que sufrieron toda la vida, pero que hoy por hoy se exponen mucho más para justamente ir a favor de las soluciones, ¿sí? Ir con esas mujeres, no porque a los hombres no les pasen cosas, pero porque las tasas de femicidios son altísimas y cada vez más preocupantes. Dicho esto, esta situación, esta toma de conciencia genera un montón de información que circula con motivo del Día de la Mujer. Y una de ellas tiene que ver con el mercado laboral, ¿sí? En este caso la SRT fue que difundió estos datos y es muy importante porque si bien también en esta, que circularon tantos datos, se volvió a verificar que las mujeres siguen ganando menos en comparación con los mismos puestos, estoy hablando hombres, mujeres, mismo cargo. Bueno, también hay cuestiones vinculadas directamente a su salud y hay algunos datos, por ejemplo, respecto de dermatitis, ¿sí?, de lo que genera el estrés en la cuestión de la fertilidad, como así también la cuestión de la violencia sexual, que no tiene que ver directamente con una violación, sino con un montón de situaciones que las mujeres muchas veces incluso aceptan sin darse cuenta a qué situaciones son sometidas, no porque no puedan darse cuenta, sino porque se meten en situaciones muy difíciles y nos puede pasar a cualquiera. Entonces, importante la advertencia, importante siempre consultar con un especialista. Importante, por otro lado, y vinculado más directamente a la salud física, la cuestión de no automedicarse, de ir al médico, de darse esos minutos para tener la posibilidad de cuidarse, porque ese cuidado también va a implicar que uno pueda alargar incluso su vida profesional, ¿no? Hasta por una cuestión de una misma. Así que importantísimos datos que surgieron en todo el mundo respecto de la mujer en su día y bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Desde ya. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a seguir con información para todas las pymes que suelen utilizar el giro en descubierto para cubrir alguna necesidad de efectivo. ¿Cuáles son? ¿Cuánto están cobrando hoy los bancos por este financiamiento detrás las importantes subas en las tasas de interés que hubo, ¿no?, en las últimas semanas? Como dijiste, Ale, las tasas de interés mostraron una suba importante. Esto se ve reflejado en el costo de financiamiento tanto para empresas como para individuos. El giro al descubierto es una posibilidad, pero siempre hay que tratar de planificar con antelación las necesidades de efectivo que las empresas pueden tener y así evitar pagar costos excesivos. De cualquier manera, para salir del paso puede servir. Veamos cuál es el costo entonces de los giros en descubiertos para pymes. Fíjense, Nación cobra una tasa de 36,5%, la más baja. Provincia 39%. Ciudad 48%,
Banco Patagonia 49%, Credicop 51.5%. A esta tasa hay que sumarle el costo financiero, es decir, hay algunos puntos porcentuales arriba que hay que tener en cuenta. Galicia Hipotecario 53%, HSBC francés 54 y 54,5%, y cierra la lista el Santander Río con 55% de tasa de interés. Como vemos, estamos muy por encima de la inflación esperada, quizás incluso hasta duplicando la tasa de inflación que puede esperarse para todo el año. Así que hay que tener de vuelta en cuenta que es una opción bastante cara, pero de rápida liquidez. Enseguida, con solo tener una cuenta corriente, uno puede quedar en rojo y así hacerse de efectivo pagando este costo. Definitivamente una alternativa que hay que intentar evitar en este momento desde ya en la medida de lo posible. Como ya hemos dicho en más de una oportunidad, la salida del cepo dejó al Banco Central, al gobierno, con un dilema: o deja que el dólar suba o eleva las tasas de interés, y por el momento optó por esta última alternativa, lo que obviamente resulta sumamente doloroso para todos aquellos que necesitan algún tipo de financiamiento. Bueno, vamos a abrir esta sección que dedicamos todos los viernes a todos aquellos que están buscando alguna alternativa de inversión, que están analizando cómo hacer para proteger a sus ahorros contra la inflación. Y como viene sucediendo las últimas semanas, vamos a abrir la sección con una consulta que recibimos a través de Twitter. Cristian, una pregunta de Guillermo que quiere saber cuáles son, así muy sencillamente, cuáles son los mejores bonos para invertir. Bueno, no especificó si lo quiere invertir en pesos o en dólares, ¿no? Si son bonos en pesos o en dólares. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que los bonos ya han tenido un buen recorrido, ¿sí? Yo no sé cuánto más pueden llegar a salir, porque ya creo que tienen dentro de los precios el tema de posible acuerdo con los holdout, la salida de las leyes para poder pagar y demás. Por eso es lo que hace por ahí si él estuviera buscando una ganancia de capital, pero todavía los bonos están ofreciendo una buena tasa de interés, ¿no? Y hoy en día tiene bonos, por ejemplo, en dólares un 7%, 8%. Por ejemplo, el Bonar 2018 para mí es un buen bono, está rindiendo 7 y pico %. Estamos a un plazo, digamos, no es largo y con una tasa interesante. No creo que ya te digo, en precio pueda obtener mucho mejor rendimiento. Ahora, pero bueno, ¿en qué lugar del mundo uno consigue, ¿no?, una rentabilidad en dólares del 7% anual, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que la rentabilidad normalmente va asociada al riesgo, ¿sí? O sea, Argentina tiene una serie de impagos importantes en su vida, por eso rinden un 7% cuando, por ejemplo, a Bolivia se le está prestando al 3 o 4%, por algo es. Pero bueno, ya te digo, si le interesa los bonos, el Bonar 2018 en dólares está rindiendo un 7,5%. Ese es el que más te gusta. Ese es el que más me gusta. Y en pesos yo le diría que podría irse a las letras. Sí, las letras están rindiendo un 38%, la última licitación del martes fue a ese Las letras de 30 días, ¿no? Las letras de 35 días, exactamente. Un 38%, si se va un poquito más en plazo, baja, pero no baja tampoco mucho, son 37%, 36% que puede obtener en 90 días. O sea, ¿te gustan más las letras del Banco Central que un bono argentino en pesos? Exactamente. Así es. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, recomendaciones entonces, Guillermo, para vos. Cerramos de esta manera el bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, estamos aquí con Ignacio Jordan en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Con Ignacio vamos a responder consultas vinculadas con el seguro, pero antes vamos a responder una inquietud de Liliana sobre la situación del Banco Piano. Un banco especializado, por supuesto, en el cambio de monedas locales por extranjeras. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 463 millones de pesos, depósitos de 4.005 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 54 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez. Cara sonriente para el Banco Piano. Muy bien, comenzamos a responder las preguntas de seguros y, por ejemplo, tenemos la consulta de Estela, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero y
Estela está interesada, Ignacio, en contratar un seguro para sus nietos de 13, nos especifica 7 y 5 años, para que en el futuro puedan estudiar si sus padres se quedan sin trabajo. Quiere que le demos información sobre este tipo de pólizas. Bueno, por empezar, Estela debe saber que la ley argentina prohíbe asegurar a los menores de 18 años. Prohíbe que sean beneficiarios de un seguro de vida. Porque si llegasen a tener que cobrar, no lo pueden cobrar por su minoría de edad, ni ser contratantes de póliza. Por lo tanto, lo que ella debería hacer es contratar un seguro de vida con capitalización y designar tutor o tutores a quien considere que van a cuidar y le van a dar el uso que ella pretende, que es la educación de sus nietos. Esta es la modalidad que se emplea en nuestro país. Vos me comentabas antes del programa que en Estados Unidos justamente existen, ¿no?, pólizas específicas. Sí, sí. Bueno, porque ellos permiten asegurar a chicos recién nacidos. Es un tema legal que nos excede. Pero bueno, acá en la Argentina se puede instrumentar de esa manera, entonces, que claro, vos comentabas. Sí, se puede. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la consulta de Andrés, que tiene un seguro para el hogar. Hace unos días entraron, lamentablemente, a su casa y le robaron una cantidad de dinero importante que tenía en una caja fuerte. Se comunicó con su compañía de seguros, pero le dijeron que no tiene cobertura sobre este dinero. Nos pregunta si esto puede ser así y agrega, ¿no?, ¿para qué sirve el seguro sino para cubrir este tipo de eventos, ¿no? Claro, en la casa lo que se cubren son los bienes. El dinero no se cubre por una simple razón, porque es imposible determinar cómo lo tiene y cuánto tiene, que en el comercio sí. Por lo tanto, las compañías en su generalidad no cubren el dinero. Últimamente han aparecido pólizas donde se cubre una mínima cantidad que llega al 10% de la suma asegurada en robo. Pero bueno, ese es el límite máximo, pero como una excepción. Y esto que señalás igual es algo poco común. Es muy poco común. Bueno, un tema para tener presente, realmente, si uno tiene justamente un seguro para el hogar. Gracias, Ignacio, por responder estas consultas. Bueno, seguimos con Cristian. Dijimos en el bloque anterior, dimos una recomendación para un inversor conservador. Ahora vamos con una recomendación para un inversor más atrevido. Bueno, Ale, ustedes han hablado acá varias veces sobre el petróleo y la suba que tuvo en estos últimos días, y yo te diría que habría que aprovecharla con una acción como YPF, dado que no acompañó la suba que tuvo el petróleo. En ese caso todavía estaría un poquito retrasada y podemos tener en los próximos días una interesante suba en la acción. Lo mismo para quien quiera seguir en acciones argentinas, también le podemos recomendar Edenor, que todavía tiene un poco más de suba para darnos. Muy bien, perfecto. Recomendaciones entonces para los inversores más atrevidos. Y cerramos este bloque, como hacemos siempre, respondiendo una consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. En este caso para Naomi, que nos preguntó sobre Zurich. Esta empresa presenta estos indicadores: activo 4.364 millones de pesos, pasivo 3.668 millones, patrimonio 696 millones de pesos, resultado positivo 156 millones, primas 2.046 millones e informa 4.056 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Una información que tenés que tener presente al momento de contratar a tu compañía de seguros, no nos cansamos de decirlo, para estar seguro en el momento del siniestro, de que la compañía va a poder cumplir con sus compromisos sin ningún inconveniente. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Castro sobre la situación internacional. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación, el panorama de la economía global. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado. Gracias por venir. Por favor, un gusto. Bueno, las últimas semanas, Jorge, se viene dando una recuperación en el precio del petróleo, tal vez la variable que más ha concentrado la atención, ¿no?, de todos aquellos que miramos la economía internacional. ¿Crees que esta tendencia que se ha iniciado hace pocas semanas se va a mantener, que el precio del petróleo se va a seguir recuperando? Lo que está ocurriendo en el mercado mundial de petróleo es un realineamiento de la relación oferta-demanda. La oferta ha dejado de crecer.
sobre todo debido a que ha dejado de crecer la producción de shale gas, shale oil en los Estados Unidos, después de que ha sido un boom extraordinario que ha producido desde 0 barril por día en el año 2010, en el 2010, sí, efectivamente, a 4.9 billones de barriles diarios en Estados Unidos el año pasado. Claro, notable. Esto es el efecto de la caída de los precios de los últimos 3 años, en el sentido de que ha habido una caída del precio del petróleo en el mercado mundial de más de 40%. Es esto lo que ha limitado el crecimiento de la oferta mundial de petróleo, especialmente en lo que se refiere a la producción de shale gas y shale oil en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la demanda sigue creciendo. El dato más importante a tomar en cuenta en una perspectiva de mediano a largo plazo es que la demanda mundial de petróleo, en la estimación de la Agencia Internacional de Energía, se duplica en los próximos 10 años, teniendo su eje este crecimiento extraordinario de la demanda mundial en lo que sucede en los países del Asia-Pacífico, especialmente China. Por eso lo que está ocurriendo ahora es que al haberse frenado la expansión de la oferta y al mismo tiempo sigue en pie el crecimiento de la demanda, el precio del petróleo ha comenzado a subir. Y lo probable es que esta tendencia se solidifique, se consolide en el segundo semestre del año, iniciando un camino de recuperación que lo lleve de los actuales $40 el barril de petróleo, estuvo a $27 el barril de petróleo en el mes de febrero, lo lleve a una tendencia ascendente que, sin llegar a ubicarlo en el nivel que tuvo en el año 2007, que fue $147 por barril. Ese fue el máximo, no sé, histórico. ¿No? Lo lleve a un nivel de aproximadamente $100 el barril en el 2022-2023. Bueno, sería una buena noticia para la Argentina, ¿no? Si llega a $100 el barril, pero la Argentina necesita un precio en esos niveles. Exactamente. Para invertir. Exactamente. ¿No? Hay que prever, esta es la estimación que hacen las grandes compañías petroleras, en primer lugar British Petroleum, que la capacidad del despliegue del potencial productivo de parte de la industria del shale gas y shale oil en Estados Unidos no solo está intacta, sino que ha aumentado con motivo de la caída del precio del petróleo. Porque la forma de responder la industria del shale gas y shale oil en Estados Unidos a la caída del precio del petróleo ha sido aumentar la productividad y, por lo tanto, bajar los costos de extracción, de producción del petróleo tomado de las rocas o shale gas, shale oil. Por eso es que lo que previsible, esta es la estimación de British Petroleum, es que comenzado este proceso de recuperación del precio del petróleo en el mercado mundial, que estaría plenamente consolidado, esta es la estimación, en el segundo semestre del año, la industria del shale gas y shale oil de Estados Unidos va entonces a desplegar todo su potencial, y la previsión que realizan estas empresas, British Petroleum en primer lugar, es que la producción de shale gas, shale oil en Estados Unidos está en condiciones de triplicarse hacia el 2030. Increíble. Ahora, además del tema del petróleo, Jorge, tenemos dos frentes abiertos complicados en Argentina, ¿no? Uno es el de China, que mostró esta semana resultados muy adversos de su comercio internacional, y el otro es el de Brasil, donde parece que los mercados están festejando el tema de ciertos problemas judiciales de Lula y de empresarios brasileños. ¿Cómo ves lo que está pasando tanto en China como en Brasil? ¿Y cómo puede impactar eso en Argentina? Son dos de nuestros principales socios comerciales. Mire, efectivamente, como usted señala, en el mes de febrero, las exportaciones chinas se han hundido 23.6%. Al mismo tiempo, en el mes de febrero, las importaciones chinas han caído 11.3%, pero como continuación de una caída del 18% en el mes de enero. Pues una pésima noticia para Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que es uno de nuestros principales Entre socios China y la comerciales, Argentina, ¿no? Hay varias mediaciones. En primer lugar, la primera mediación importante, fundamental para la Argentina en su relación a China, es lo que sucede con el mercado mundial de commodities agrícolas, especialmente los granos destinados a la alimentación animal, que son 3: soja, harina de soja y maíz. Y que para la Argentina hay que tomar en cuenta de que estos granos destinados a la alimentación animal
La Argentina, en lo que se refiere al principal de esos granos, que es la harina de soja, es el primer productor y exportador mundial. Tiene en sus manos el 35% del total del comercio internacional de harina de soja en el momento actual. Su participación en el mercado de granos destinado a la alimentación animal es el primero del mundo en relación a la población y al producto, por encima de Estados Unidos, por encima de Brasil. Esto significa que la desaceleración de la economía china, que se ve acentuada por esta caída de las exportaciones y de las importaciones este año, hay que acompañarla con otro dato fundamental para la Argentina y para su producción agroalimentaria. El nivel de ingreso per cápita de su población el año pasado aumentó 8.9% en el año anual. Esto significa que el nivel de ingreso per cápita de la población china está creciendo por encima del aumento del PBI nominal. El año pasado la economía china creció 6.9%. Este año la desaceleración se acentuaría, 6.3%. Pero el nivel de ingreso per cápita de la población, capacidad de compra, capacidad de consumo, aumenta cada vez más. ¿Esto qué implicaría para la Argentina, Jorge? Lo que implica para la Argentina es que el mercado, la demanda para sus producciones agroalimentarias, que acaba de ser desatado el freno que tuvo estos últimos 12 años por las medidas tomadas por el nuevo gobierno de Macri en relación a la eliminación de las retenciones, a la devaluación del 30% y en general la eliminación de todas las trabas a la producción agroalimentaria argentina, lo que esto significa es que la demanda de granos de la Argentina en el mercado mundial es cada vez mayor. Continuaría, en eso sos optimista que a pesar de cierta desaceleración de la economía china, bueno, tienen que comer y por lo tanto van a seguir demandando. Absolutamente, absolutamente. Y están demandando además, este es un punto fundamental, sobre la base del incremento del ingreso per cápita, lo que está experimentando la población china es una gigantesca transición dietaria, el vuelco masivo de su población al consumo de proteínas cárnicas. Y la industria de la carne en China y en el mundo utiliza 3 insumos fundamentales: la soja, la harina de soja y el maíz. Y estos 3 granos son producidos en un 90% por 3 países en el mundo. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil y el tercero es la Argentina. Te cambio de tema. Justamente en los últimos días circularon versiones de que la Reserva Federal de Estados Unidos moderaría, ¿no?, la suba en la tasa de interés que se preveía. ¿Compartís esta interpretación, esta lectura que se hace? Bueno, es por lo menos lo que ha dicho la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, en el sentido de que hay indicios de que a pesar del crecimiento económico sostenido que ha tenido Estados Unidos, también denominado recuperación de la economía norteamericana a partir del 2009, está experimentando en el momento actual una fuerte presión deflacionaria proveniente del mercado mundial. Incluso esta presión deflacionaria arriesga convertirse en un proceso recesivo en Estados Unidos. Esto es, el riesgo de un proceso recesivo en Estados Unidos no surge de su proceso interno de acumulación, sino exclusivamente de fuentes externas, la creciente presión deflacionaria del mercado mundial. Esta es una buena noticia para la Argentina, habida cuenta de que las próximas semanas el gobierno va a salir a tomar deuda en los mercados internacionales. Absolutamente, absolutamente. Lo que hay que tomar en cuenta, en este sentido, son 2 cosas. Uno, que las tasas de interés en el mundo capitalista avanzado son las más bajas de la historia. Aproximadamente el 25% del Producto Mundial, una cifra que puede estimarse en 5.2 billones de dólares, están cubiertos con tasas de interés negativas. Los bonos y títulos de ese 25% de la economía mundial se están remunerando con tasas de interés negativas. Notable. Japón, Alemania, Suecia. Esta es la situación. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que lo que frena el aumento de tasas en los Estados Unidos es la creciente, enorme presión deflacionaria del sistema mundial sobre la economía norteamericana, a través de la mediación de la apreciación del dólar estadounidense. Desde julio del 2014 al momento actual, el dólar estadounidense se ha apreciado más de 20%.
Es el shock de valorización de la moneda norteamericana más importante de los últimos 40 años. El resultado de esto es que ha frenado el crecimiento, ante todo, de las exportaciones industriales, que han caído casi 40% en 2 años. Esto es lo que ha llevado a la economía norteamericana a una desaceleración creciente, con una tasa de crecimiento último trimestre del año pasado de 0,7% anual. Bueno, muchas gracias, nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo lamentablemente, nos vamos a hacer rápidamente con estas opiniones de Jorge Castro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.